Albus Dextro, el gran mago de Anvidium, había sido engañado. Tal pensamiento recorrió la mente de Albus cuando se despertó en una celda, con gran parte de su cuerpo enterrado. Adormecido, rápidamente retiró los verrujos que lo sometían, sorprendiéndose por estar vivo, aunque la presión que tenía en el pecho era como para desear no estarlo. Trató de levantarse, y fue entonces que se percató de que había sido rebanado a la mitad. La migraña llegó antes que la comprensión, pero luego del espanto. Se esforzó a palpar su cuerpo y, más impactante aún, a moverlo. Lo primero que descubrió fue un hoyo negro que se había formado justo donde había sido cortado. Lo segundo, en cambio, fue aún más revelador. Consiguió ver a través de su ojo izquierdo y descubrió que, efectivamente, una parte de sí había sido encarcelada en otro lado. Esa bruja, recordó, sin comprender el porqué, dándose cuenta de que sus recuerdos se habían fragmentado al igual que su cuerpo. Empezó a chillar de dolor justo después. Albus recordaba haber acudido con diligencia a los aposentos de la reina, quien estaba atravesando uno de los peores momentos de su reinado. La mitad de su pueblo la amaba, la otra mitad le había declarado la independencia luego de que falleciese el rey. Como el propio Albus señaló en una de sus cartas, aunque unidas por un matrimonio arreglado, la lucha interna entre las fuerzas políticas de Reach y Gadir llevarán a que, con el fallecimiento de uno de los cónyuges, aparezcan nuevos aspirantes al trono de cualquiera de los dos bandos. Por ello, Albus y su hermana se habían opuesto en otrora a aquella unión. Sin embargo, esto no evitó que el mago cumpliera con su deber y acudiera al pedido de la monarca para salvar a sus dos hijos gemelos, la princesa Shira y el príncipe Leandro. Esa bruja me engañó. Albus avanzó un par de pasos, ayudado en su locomoción gracias a la magia. Había optado por mantener cerrado un ojo y avanzar poco a poco, pero nada más de un extremo. Aquello le dotaba de mayor normalidad, o al menos de capacidad de concentración. Algo no le cuadraba, pero Albus tenía sus sospechas de cómo había quedado atrapado en aquella mazmorra. De seguro, al intentar internarse en las Torres Gemelas para salvar a los príncipes, había optado por dividirse en dos. Pero ¿por qué hacerlo así en lugar de un simple hechizo de duplicación? Al separar su cuerpo había dividido su poder mágico, dejándolo más vulnerable de lo que sería recomendado. Algo seguía sin encajar. Albus comenzó a toser sangre. Sus órganos, reemplazados por magia, no parecían ser capaces de funcionar por mucho más tiempo. Un reloj metafórico se prendió en su mente, pero sí volvía a juntarse. Tan solo consiguió revisar el ademán de sus manos. Sí, eso debía bastar para darle más tiempo. Avanzó de un lado a otro por la mazmorra, viendo caminos oscuros, obstáculos y escaleras, esquivando desafíos que serían difíciles aun si poseyera la totalidad de su cuerpo, más aún caminando con extremidades artificiales. Se estaba muriendo. A menos... Abrió un ojo, cerró el otro. Empezó a mover su otro extremo, aquel que pensaba rescatar. Primero se quitó los escombros, luego intentó caminar. Aunque lo veía improbable, quiso probar si desde aquel lado sería menos trabajoso reencontrarse a sí mismo. Tras las primeras horas entendió que tampoco era el camino fácil. Trampas por doquier, pasadizos movedizos, pilares que se caían. Con terror descubrió que no llegaría a tiempo al otro lado, a menos que abriera ambos ojos. Creyó que convulsionaría al caminar, y efectivamente lo hizo en cuanto intentó moverse en direcciones contrarias al mismo tiempo. Pero aunque la visión lo mareaba y sus sentidos se perdían, Albus Dextro avanzó un paso a la vez. Empezó a correr cuando sintió un jalón del más allá, un susurro de la muerte, no sabiendo cuál lado de él llevarse primero. Al oír su voz quedó paralizado por un instante. Luego siguió corriendo. Albus escuchó con clemencia la orden de la reina. ¿Qué pensaba hacer para cumplirla? Rescataré a ambos, primero a su hija, luego al príncipe. La reina sonrió. No, los salvarás a ambos, a la vez. Había algo que no le cuadraba. Debes volver, hermano. Debes volver, hermano. Albus empezó a correr, colérico. Ya sabía por qué estaba encerrado. Superó cada desafío sin detenerse. Esquivó una bola de fuego de un lado mientras su otro hemisferio avanzaba a través de un puente levadizo. Pasaba por pinchos y bajaba por escaleras mientras patinaba sobre hielo. Nunca había tenido tal grado de coordinación. Era una máquina. Y sin embargo, se le había acabado el aceite. En pleno salto sintió una enorme presión y no pudo caer como debía, por lo que tuvo que agarrarse al borde de una plataforma para no acabar al fondo de un precipicio. Colérico, sintió que la fuerza se le escapaba mientras la gravedad lo atraía. No tenía las energías para levantar su peso y, para su desgracia, tampoco el tiempo. La plataforma en la que estaba había comenzado a desaparecer y el susurro de la muerte finalmente le había alcanzado. Gritó, no dejándose caer. Aferrado a un borde que en cualquier momento se destruiría, Albus escuchó con total lucidez su respiración, sus latidos, su sudor y el eco de su propio grito
viniendo desde el otro lado de la habitación. El suelo se desmoronó, se vio caer, también se vio arrojándose al precipicio. Albus, con su último aliento, saltó para atraparse a sí mismo. Cuando creyó que moriría, estiró ambas manos, y entonces se juntó. Por un momento, tuvo paz. Recobró la conciencia, la magia, la vida, el poder y la verdad. La reina lo sabe. Algo lo destrozó desde lo más profundo, como una sinfonía inconclusa en una armónica perfecta. Albus se levantó en otra jaula, separado una vez más, separado de su cuerpo, separado de su alma, separado de su hermana. Su hermana, la bruja Laliat. Albus recordó cómo se había confabulado con ella para asesinar a la familia real. También recordó que había sido su plan engañar a la reina con aquella treta en la que fingía ir a rescatar a los príncipes, únicamente para ganarse su lealtad. La reina lo había descubierto todo, pero ¿quién la había ayudado? Se requería una magia muy poderosa para volver a dividirlo, y él solo conocía una bruja con ese nivel de control. Con el reloj corriendo, Albus comenzó a avanzar para juntarse. Si lo había hecho una vez, lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Pues Albus escaparía de aquel encierro, aunque le costara 100 intentos, aunque para ello, al final de sus días, su nombre se perdería entre leyendas hasta convertirse en ambidextro.